Nuevamente damos gracias a nuestro amado Dios de poder estar nuevamente en este programa, Conociéndolo en Línea, un programa que tiene un solo propósito de llevar el mensaje de salvación y vida eterna. Especialmente a usted, querido amigo, amiga, que no conoce al Señor y que a lo mejor por primera vez los va a estar viendo. Queremos, a través de este programa, y especialmente del testimonio de nuestros hermanos que están presentes, poder ustedes conozcan a Cristo. Le agradezco al Señor, soy el hermano Manuel Mondaca, y también está con nosotros nuestro hermano Cristian Díaz, al cual le voy a dar la oportunidad para que les salude, y él también poder presentar a nuestro invitado en esta hora de este programa. Hermano Cristian, que Dios le bendiga, me alegro nuevamente verlo, y bueno, ahí para que presenta a nuestro querido invitado que tenemos en este momento. Amén, muchas gracias hermano Manuel, que el Señor le bendiga también grandemente a usted. Le damos gracias al Señor nuevamente por estar en este hermoso programa Conociéndonos en Línea, donde a través de los testimonios de los pastores y hermanos que nos visitan y hermanas, podemos conocer cómo Dios sigue haciendo las mismas obras en estos tiempos. Y en este programa tenemos de invitado a nuestro amado pastor Jorge Tapia, así que le vamos a dar una oportunidad para que él también pueda saludar. Mi pastor Jorge. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches a todos los que escuchan este programa. Espero, y mis hermanos también esperan, que este sea de bendición para todos ustedes. Que la gracia del Señor esté en cada uno de nosotros. Que nuestras palabras sean para edificación de todos los que escuchan, de todos los que necesitan palabra del Señor. Y este programa en sí, en general, sea una bendición para cada uno de los que están escuchando a través de esto que es tan importante, que nos tiene a tantos, que nos tiene inclinados hacia él, que es el celular. Y si nos tiene inclinados, ojalá sea para leer la palabra del Señor o establecer estos programas que mire, es realmente una bendición ocupar las redes sociales en algo que es productivo para lo que nosotros profesamos. Dios le bendiga, hermano Cristian, Dios le bendiga, hermano Manuel, me alegro de estar aquí. Gracias por tomarme en cuenta, por haberme invitado a este programa. Aún pienso que, habiendo personas que tienen testimonios muy grandes y que probablemente sea más merecedor o menos merecedor, no sé, pero es una bendición estar aquí, mi hermano Cristian y mi hermano Manuel. Dios les bendiga. Amén. Amén. Bienvenido, amado pastor. Vamos a hacer una pausa Amén. musical y después de esta pausa musical vamos a ir a conocer quién es nuestro pastor Jorge Tapia. Que Dios les bendiga.
Y ahora que hemos vuelto de esta hermosa pausa musical, que esperamos que sea de mucha bendición, ¿cierto?, para sus vidas, vamos a conocer a nuestro invitado el día de hoy, nuestro pastor Jorge Tapia. Pastor Jorge, ¿quién es Jorge Tapia? ¿Usted nos puede contar? ¿Casado? ¿Familia? Sí, bueno, soy hijo de José Armando Tapia Leiva, pastor muy conocido en la historia, tenía su ministerio carcelario, y soy casado, gracias a Dios, vivo con mi esposa, tuvimos 2 hijos, ya no están con nosotros, eh, nuestros hijos nos dieron 2 nietos, y mi hija con su esposa están a cargo de una obra allá en Talca. Y Dios ha tenido una misericordia muy grande con todos nosotros. Y bueno, presidiendo la iglesia ahí en la calle Yungay, en la población La Victoria. Eh, por, bueno, muchas veces se me dijo que tenía que ir allá y suceder a mi papá en la dirección de la iglesia. Y yo decía, pero ¿cómo? Si yo no sé nada. De verdad, decía, pero ¿cómo, Señor? Si yo no sé nada, yo voy a ir para allá. Y bueno, ahí estamos, tratando de tomar las cosas buenas que hizo mi papá, tratando de hacer lo recto delante de Dios. Y yo no soy más que nadie, solo soy un hijo del Señor. Y que Dios ha tenido misericordia. Y de lo que más agradezco a mi Padre es la vida que me ha dado, la vida que Él me ha concedido. Ese es Jorge Tapia. Amado pastor, Amén. Dios le bendiga, gusto de escucharle. Quería Dígame, hermano. preguntarle algunas cositas. Primeramente, usted Pregúnteme, nos hermano. hablaba, ¿no es cierto?, de que
Su papá es pastor, Bueno, hijo de... ¿eh? Pero, ¿cómo usted tiene conocimiento o él le ha contado cómo llegó el Evangelio a él primeramente para que después traspasarlo, ¿no es cierto? En este caso a usted, a la familia. ¿Cómo llega el Evangelio a la familia Tapia? es una buena pregunta. Mire, esto se remonta más o menos al año 63. Vivíamos en la población La Victoria, ahí en la calle Ranquil. Yo lo expliqué cuando conversamos la otra vez, que nosotros vivíamos ahí en Ranquil 44-43, al lado del don Juan Herrera, que era talabartero, y al otro lado vivía la familia Pizarro. Y ahí nosotros vivíamos entre medio, y había una iglesia, y cuando estábamos allá se paró un culto. Bueno, ¿cómo fue que mi papá llegó a los caminos del Señor? A él le hicieron brujería, y bueno, mi papá eh, peleaba con demonios en la casa, tomaba un arma blanca y se ponía a pelear, a tirar cortes al aire. Y en realidad estaba bien tomado del demonio, estaba bien complicado con su mente. Y caminando con mis tíos por ahí, por acá, llegaron a una iglesia, y llegaron a la iglesia en el momento en que tenían estudio bíblico. Y hablaron con el pastor de la iglesia, Francisco León Garay, probablemente lo conozcan, que era obispo de la iglesia pentecostal. En delante le decía al hermano Cristian. Y bueno, Dios lo sanó, hizo una tremenda obra, una tremenda obra en él. Nosotros no, nosotros, yo me acuerdo, tengo muy buena memoria de cuando era chico, y veía muchas peleas con cuchillas allá en la esquina de Ramón Parra, con Estrella Blanca, Ranquil, todas esas calles, Mártires de Chicago. Entonces, para nosotros era normal ver esas peleas. Es decir, no era cosa extraña para nosotros. Entonces ya estábamos criados en un ambiente, en ese ambiente que está entre delictual, entre huachaca, entre muchas cosas, entre mucha pobreza además, mucha pobreza. Y Dios, cuando uno piensa cómo el tremendo milagro de Dios, después que uno no tenía muchas veces qué comer, después que no tenía nada, Dios le daba una esposa, formaba una familia, y puedo decir que yo en mi casa servimos a Jehová, porque mi hija está dirigiendo una obra, mi hijo está detenido, pero él vive en el centro, y siempre oramos por él, pero confiamos en que Dios va a hacer una obra de redención en él, y Dios nos va a levantar en victoria con respecto a él, porque él es un excelente corista también. Y ese es el motivo por el cual nosotros estamos en los caminos del Señor. Yo fui criado en los caminos del Señor, fui criado ahí, casi durmiendo con una guitarra al lado. Entonces, de niño era corista, y me gustaba la música tal como muchos. Y ese fue el testimonio en el cual mi papá llegó al Evangelio, por la sanidad tan grande que hizo el Señor en él. Bueno, Mi pas- y dígame. sí, mi pastor Jorge, y ahí ¿qué hicieron con su papá? ¿Oraron por él? ¿Fueron a la casa suya? ¿O ustedes llevaron a su papá a la iglesia? ¿Qué pasó ahí? No, nosotros no, los hermanos de él lo llevaron a la iglesia allá, Madrid 1821, ¿Ya? cerca de la Plaza Bogotá, ahí estaba la iglesia. Y ahí Bien. lo ungieron 3 veces. Y no, sí fue un milagro, pero bueno, un milagro en que se refleja el amor de Dios hacia él y hacia nosotros. Sí.
Y Pastor Jorge, y ahí cuando su papá tiene la sanidad, porque hay muchas personas que reciben la sanidad de Dios, pero después siguen haciendo su vida como si nunca hubieran visto un milagro de Dios, po. ¿Qué fue lo que cambió No, ahí que su papá pudiera permanecer? el, es que es entendible eso. Hay muchos que van a la iglesia para ser sanos y después irse de la iglesia. Pero mi papá en ese sentido fue agradecido y siguió caminando, siguió yendo a la iglesia y además porque los hermanos de él empezaron a acompañarlo y se hizo de un ambiente juvenil, porque mi papá en ese tiempo era joven, en que le entregaron mucho amor y hospitalidad. De ahí él siguió caminando y lo que sí traía bastante mundo, porque mi papá como cantaba bien, cantaba en las quintas de recreo, cantaba con la orquesta, era cantador de tango y muchas cosas, así como, no sé si escuchó el video, pero mi papá lo hacía muy bien cantando. Y en una Santa Cena, él tomó la Santa Cena y el vino le hizo mal. Se perdió como 2 semanas por ahí tomando, porque el vino de él no estaba preparado para la Santa Cena todavía. Y nuevecito tomó la Santa Cena. Bueno, eso queda de lección para muchos pastores, que cuando viene entrando una persona nueva que viene, se ha sido tomador y Dios lo ha liberado del trago, no se le puede dar la Santa Cena siendo tan nuevo. Pero después se afirmó y siguió los caminos del Señor. Y una de las cosas, yo caminaba bien, era joven, y era jefe de coro, integraba el grupo ciclista, andíamos a muchas partes, viajamos a otras ciudades en bicicleta. Y, y de repente eh, me desvié, me desvié y eso es algo que no me enorgullece de ninguna manera. También me uní a una banda por ahí, tocábamos en las quintas de recreo y en la fonda a los 18. Y son cosas que uno pierde. Me puse a fumar y fumé tanto que todavía tengo secuelas. Y me dicen los doctores, no se lo vaya a ocurrir por nada fumar, en paréntesis, soy un paciente de EPO. Pero eh, no sé, parece que me adelanté, pero él sobre mi papá. Yo tengo un testimonio muy grande también, muy grande, extenso. Usted supiera las veces que Dios me ha librado de la muerte. Mire, en una oportunidad tenía como 13 o 14 años y mi papá tenía un revólver ítalo que guardaba debajo de la almohada y nosotros sabíamos dónde lo guardaba. Y un día voy, tomo el revólver y le digo a mis hermanos, le digo, no, si está descargado. Y me lo puse aquí y gatillé. Y gatillé en la cama y pegó el balazo y tenía todas las balas. ¿Por qué no disparó? Fue por la misericordia de Dios. Ese, bueno, fue un milagro eso de que no hubiera salido la bala, que la bala que dio en el colchón no hubiera salido y me hubiera dado es la inocencia. ¿Sí? Mi pastor Jorge. Por eso, una de las preguntas eran, claro, hizo la obra en su papá y como comenzó a caminar, tuvo 2 semanas, pero después se logró afirmar. Sí, Porque es Dios, el Espíritu Santo, el que nos convence de pecado y el que nos aparta, nos hace apartar del mal. sí, Fue Dios el que afirmó los pasos de su papá y en algún momento su papá tuvo que tener algún encuentro personal con el Señor. Pero sí, cuando su papá tuvo ese encuentro, ¿cierto? Que lo llevaron sus hermanos, se comenzó a congregar, ¿cierto? Lo acogieron. Usted también comenzó a ser partícipe, pero dice usted, yo me claro, aparté. Claro, pero usted como hijo, también usted, era necesario que usted tuviera un encuentro personal con Dios, porque a veces nos sí, congregamos, participamos, tocamos la guitarra, cantamos,
pero no tenemos un encuentro personal. Entonces usted dice, claro, pasó ese momento que usted estuvo ahí, usted dice que ahora su cuerpo arrastra consecuencias, pero ¿cuándo usted tuvo un encuentro personal con el Señor? Eh, Mire, yo llevé mucho, cuando volví a la iglesia, fue cuando vi, porque yo me habían exiliado por portarme mal acá en la casa, y yo vivía en La Victoria, y trabajaba en el matadero de los Valledor. Y los días domingos venía mi mamá a verla a la puerta de la iglesia y le dejaba una bolsa con carne. Y un día llegué a la iglesia a dejarle la bolsa con carne y veo a una niña muy linda en el coro, tocando la guitarra. Y llegué con un amigo y le dije, mira, esa va a ser mi señora. Y mi amigo me vio y me dijo, estáis loco. Digo, sí, esa va a ser mi señora. Y me dijo otra vez, estáis loco, ¿cómo vas a tocar? Esa va a ser mi señora. Bueno, ella es mi señora, gracias a Dios. Y por ella yo empecé a volver a la iglesia. Pero estuve muchos años estando en el coro y yo fumaba. No podía dejar de fumar. Hasta que me dio mi primer cáncer. Fue un cáncer testicular y me operaron. Me operaron y como los días, 2 o 3 días antes de diciembre, como el año 2001. Y, y cuando me paré en la casa, lo primero que hago, ir a fumarme un cigarro. Y volví para la casa, no podía, estaba desesperado porque no podía fumar. Y volví a la casa y el día 1 de enero, para el año nuevo, llega un hermano de mi papá aquí a la casa y nos pusimos a conversar. Conversamos toda la tarde. Y me dijo, compadrito, me dijo, porque nos tratamos de compadrito con mi tío, por el cariño mutuo que tenemos. Me dijo, compadrito, yo le traigo un mensaje, me dijo. Y me dijo así, acuérdese que su hermano amó más la guitarra que a la familia. Yo, de entre paréntesis, tengo un hermano que murió de cáncer en el 2001. Y yo tenía cáncer y me atendieron los mismos médicos. Yo estaba. Y yo entendí ahí al tiro que mi tío se refirió al cigarro. Os dejo fumar o me muero. Y no fumé más. No fumé más hasta que un día llegando a la iglesia acá, bueno, me estaba dando depresión por el hecho de tener cáncer y la radiación que me pone nauseabundo, unas náuseas terribles que no soportaba ningún olor, ningún olor. Todo olor me hacía, me colocaba nauseabundo. Y empecé a caer en depresión y dejé de fumar. Y un día llegando a la iglesia para acá, peleo con mi señora quería aprovecharme, yo quería puro irme. Y salí enojado, y ¿sabes lo que salí enojado de la casa? No algo más, salí de la casa enojado, pesqué el auto, me fui a dar una vuelta. Y adivine qué fui a hacer, a comprar cigarros. Y llego a la botillería y no había cigarros paquetes. Y compré lo que siempre yo nunca me gustó, comprar cigarros sueltos. Y compro 2 cigarros sueltos. Pongo el encendedor en el auto en marcha y me prendo el cigarro y me quemo para adentro. Y dije, ¿cómo me va a pasar esto si yo soy un profesional del cigarro? No, no puede ser. Y pego otra piteada y me quemé entero. Y ahí entendí, sí, señor, nunca más vuelvo a fumar, señor. Usted nos hizo libre. Y ahí entendí que el Señor sí me tenía en cuenta y me amaba. Porque una persona que haya fumado no se puede quemar así como yo me quemé. Solo la misericordia de Dios me sacó de eso.
Y ahí empecé a recapacitar y a entender lo que Dios quería conmigo, lo que Dios quería que yo hiciera y lo que yo no quería hacer. Yo quería el evangelio fácil, ¿no? El evangelio fácil. Yo estaba ahí en la banca y el pastor adelante con los ancianos, con los colaboradores, tirando todo el ganado y yo ahí sin hacer nada. Y después cuando Dios me manda a cambiarme de iglesia, de que tengo que irme allá a la Victoria, fue muy terrible el cambio. Yo decía, mis hijos no lo van a soportar, y no, mis hijos lo asimilaron mejor que yo. Y sabe mi hermano que ha sido de bendición tremenda, muy grande. ¿Para qué decirle? Pasaron muchas cosas antes de que yo me fuera para allá. Pasaron muchas cosas. Un día estaba trabajando con una galleta tremenda, así en el camión, yo soy camionero, y estábamos arreglando el camión que tenía con mi hermano, y se me enreda la galleta en la chaqueta, una chaqueta gruesa, y me pega el disco de fibro. Me llegó a cortar el aliento, y la misma chaqueta paró la galleta, y mi hermano en su reacción la desenchufó. Y a mí tenía la pura marca, como cuando le llegan un varillazo, pero una galleta tremenda, esas de nueve. Y él me dice, oye, me dijo, anda a hablar con el pastor para que te unja, para que salga de ti el espíritu de muerte. ¿Hasta cuándo voy a estar así? Y dije, no, así estamos bien. Dije yo, vámonos más. Y ahí me dieron, no, si me dieron muchas enfermedades, una tras otra, hasta que me fui para allá y se acabaron todas las enfermedades. Y mire, estaba, como tenía un camión, tenía un buen negocio, me iba bien con el camión, yo me fui para allá, construimos la iglesia ya, eh, y nosotros aportábamos todas las semanas, y llegó un momento en que se me acabó el negocio del camión, y yo me quedé desmoralizado en la casa, no renové la licencia ni una cosa, aquí estaba sentado en el sillón donde mismo había venido mi tío, habíamos conversado, y mi señora había preparado el almuerzo, y le había dado almuerzo a la nieta. Y la nieta le dijo, abuelita, el almuerzo está malo. Y me hizo recapacitar, porque el proveedor de la casa no estaba haciendo lo que correspondía delante de los ojos del Señor. Y ahí fui a renovar mi licencia y empecé a trabajar. Y empecé a trabajar, pero yo luchaba para no seguir para allá. Y estaba trabajando y de repente, miren, en eso estaba trabajando y en la mañana cuando llegaba, le pasaba a las 17 el bingo al camión, el camión y carro, y cuando terminaba súper agotado, tremendamente agotado, y transpirando. Y me ponía, o sea, a andar el camión, juntaba aire, y mientras juntaba aire me ponía así en el volante y me quedaba dormido. Entonces me despertaban los compañeros, me decían, ¿qué te pasa? ¿Tuviste de carrete? Siempre las tallas comunes en el... Y los horarios eran muy extensos. Nosotros entrábamos a las 7 a trabajar y a veces nos desocupábamos a las 11 de la noche. Y trabajaba ya cerca del peaje de Los Prados. Entonces, yo atribuí que el cansancio, todo ese cansancio que yo tenía y el sueño, era producto de los horarios tan extensos, que trabajaba mucho. Y fui al médico, me hicieron un examen, un hemograma, y en el hemograma sale cuando usted está enfermo en la sangre, ¿no? Y fui a un médico particular y no me dijo lo que tenía. Y le dije, renuncié al trabajo.
renuncié porque tenía tantos amigos que me habían ofrecido, vente a trabajar aquí, que aquí está mucho mejor, vaya a ganar más plata y con horario más flexible y todo, vente a trabajar aquí. Mis amigos, los amigos, entre comillas. Y dejé de trabajar. Y empecé a mandar a hablar a los amigos. Y me decía, ya, listo, dame tu teléfono, te llamo para que salgáis a trabajar mañana. Todavía estoy esperando todas esas llamadas. Y yo caminando allá con mi papá. Y un día me paro en el patio allá atrás. Y le dije al Señor llorando, Señor, yo no puedo seguir así. ¿Cómo voy a empezar a contar victorias? Aquí estoy derrotado, Señor. Mire cómo estoy, Señor. Estoy derrotado. Yo no decidí no ir más a la iglesia. No, no voy a volver atrás, pero no voy a la iglesia. Y a la media hora llega un auto aquí afuera que viene del policlínico, me mandan a buscar urgente porque ahí han salido malos los exámenes. Ya, y me dijeron a las 4, tiene que ir para ver a la doctora. Aquí el policlínico, cerquita aquí. Y llego a las 4, conversamos como 2 horas. Y hablamos del primer cáncer testicular. Y me dijo, usted nunca debió haber dejado de ir porque yo no fui mal al médico para la atención del cáncer, el control mensual que se hace. Y ahí me dijo ella, la doctora, usted tiene leucemia. Y, y yo sabiendo lo que es una leucemia, yo ahí sí que quedé mal. Y salí del médico, me vine caminando para acá, chuteando piedras y me vine derrotado. Porque que le digan que tiene un cáncer o un cáncer a la sangre y sabiendo yo de amigos que han muerto de leucemia y me dicen a mí que tengo leucemia, entonces uno asocia enseguida con la muerte. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Así. Y me amargaba solo, me iba para la plaza y estaba ahí. Hasta que un día le dije a mi señora y le dije a los demás, en la casa. Y fui a hablar con mi papá y le dije que tenía leucemia. Y no sé cuánto iba a durar. Y ahí empecé a ir a la iglesia otra vez. No, en realidad no dejé de ir, porque ese empujecito que me dio el Señor diciéndome que tenía leucemia fue un buen empujón para seguir caminando. No se puede separar del Señor si uno está enfermo. Y más encima después del poli me mandaron allá al sótano del río y en el sótano del río fui mi señora, mi hermana y conversamos con el doctor. Y el doctor me dio con los exámenes y me dijo, no es leucemia linfoblástica, la linfoblástica o la leucemia aguda, la que le dio al Piñera, al Papurri. Y me dijo, pero tienes que cuidarte mucho de los resfriados y de todas las cosas. Y mire, hermano Manuel, hermano Cristian, mi nieta era tan esquiva y un día llegó tan amorosa y le di unos besos en la boca. Y venía resfriada. Y a mí me dio una neumonía tan grande que yo acostado, eh, cerraba los ojos y veía demonios. Entonces dije, yo me voy a morir ahora, voy a partir. Y le dije a mi esposa que despertara al hijo para despedirme de él, para pedirle perdón. Y yo viendo demonios, bueno, los demonios son en forma de reptiles, ¿ya? No es que uno vaya a ver demonios feos, sino el demonio que tentó a Eva era una serpiente. Eran serpientes y lagartos grandes, enormes. Entonces yo los veía así y abría los ojos y los seguía viendo hasta que desaparecían. Entonces fue una noche muy larga.
Y ahí yo hablaba con el Señor y ya había empezado a perder el miedo ya a la muerte. Ya no tenía miedo. Y decía, ya Señor, en tus manos estoy. Y vino el tratamiento con quimioterapia. Y la quimioterapia va carcomiendo de a poco, como el agua del mar a los fierros, así de a poco, y hasta que sacaban la fuerza y sacaban todo. Y también me hicieron eran de 4 días las quimioterapias, todo el día. Y sabe, lo bueno es que nunca se me cayó el pelo. Yo no quedé pelado con la quimioterapia. Y yo eso me tenía contento. Porque mi hermano, el que murió de cáncer, le hicieron la quimioterapia y se le cayó el pelo al tiro. Entonces yo siempre dije, no, Señor, te ha tenido misericordia de mí, es bastante el amor. Muchos me dicen que yo soy el regalón del de arriba, por las situaciones que yo he vivido. Y la quimioterapia casi me llevó también. También un día yo me sentía tan mal con los cuerpos partidos en dos de aquí, pero de este costado derecho, no el izquierdo. Me sentía tan mal que yo iba llorando, me partía para la plaza y me ponía a llorar. Ahí le decía, Señor, llévame, que así no sirvo para nada. Lléveme, Señor, lléveme. Le pedía llorando al Señor que me llevara. Y, y siempre parecía un pastor amigo ahí. Parece que me estaba mirando cuando yo llegaba. Y él llegaba ahí a confortarme con la palabra del Señor. Y yo decía, lléveme, Señor, llévame, Señor. Porque me sentía muy mal, muy mal. Era muy, muy horrible cómo estaba. Y Dios concede. Me llevaron, yo estaba tan mal, mis plaquetas súper bajas, todo mal, todo mal, todo mal. Si la quimioterapia mata mucho, todo lo bueno, mata mucho. Y me llevan al hospital y, y me hacen transfusión, urgente, transfusión toda la noche, me transfusieron sangre. Y al otro día en la tarde, desde que estuve en el hospital, está encerrado en cortinas, ¿no? Porque no había muchos enfermos. Y me dice el doctor, te vamos a mandar al tratamiento de agudo. Espera un poquito nomás. Y yo estaba ahí, uno escucha todo lo que pasa alrededor, porque son cortinas nomás las que tapan una cama, separan una cama de la otra. Y muere una persona ahí en la urgencia. Y quedó la tole tole. Y ahí me llevan para arriba, al, al quinto piso del Hospital Sotero del Río, a la sala de agudos, que parece que se llama. Y le dicen a la señora que me llevaba que no entrara porque estaban en un paro. Y a una señora le había dado un paro cardíaco. Y le dijeron, no, entra no, porque están en la sala de aislación. Y me ganan con la cama donde llego, justo con la puerta abierta de la sala de aislación, y estar en primera línea de la persona que estaba muriéndose de infarto. Y otra vez volví a ver demonios. Y ahora sí, mi hermano, yo empiezo a salir del cuerpo. Y yo no me iba para arriba. Y, y yo decía en mi clamor, decía, Señor, pero yo no quiero esto, yo quiero irme con usted. No quiero perderme, Señor. Y me volví como Ezequías hacia la pared, a rogar misericordia. Y Dios me otorgó en su inmenso amor, me otorgó el maravilloso don que es la vida. Y sabe lo que entendí, hermano, en ese minuto, es que la vida no nos pertenece.
La vida es un don que Dios nos tiene prestado. Amén. Es un maravilloso don que cuando Él quiere lo quita. El, bueno, lo primero era pedir misericordia a Dios por la vida. Y al otro día, como mi debilidad era tanta, 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 y yo estaba tan nauseabundo que son efectos de la quimioterapia, que, y la comida del hospital, que no es muy apetitosa cuando uno tiene esta enfermedad, me traen la comida y yo sentía el carrito de la comida que venía por los pasillos y ya estaba con náusea. Y también clamé, ese día, clamé a Dios, le dije, Señor, usted sabe que si no como, Señor, no creo que pase la tarde. Y el almuerzo de aquí no es muy apetitoso, no soy mal agradecido. Pero otra vez le rogué al Señor, oiga, y me pude comer todos eran canutos con carne molida, me los comí todos, me comí la sopa y me comí hasta la manzana, una compota de manzana, que yo la encontraba mala, la encontraba mala, pero me comí todo. Y ahí el, empezó la restauración, empezamos a recuperar terreno y empezamos a caminar otra vez y decirle al Señor, sea usted mi guía, Señor. Donde vaya, que usted vaya delante mío. Yo no quiero, porque esa es la lógica del cristiano. Y la desobediencia del dueño de casa no afecta tan solo al dueño de casa, sino que a toda la familia, a todo su entorno. En la Biblia, en el caso de Jonás, por haber desobedecido a Dios, comprometió a todos los que iban en el barco con él que iban a naufragar, y los demás no tenían la culpa. Pero la porfía del hombre trae muchas, muy malas consecuencias, sobre todo los que hemos conocido al Señor. Y no sufre tan solo uno, sino que la señora, los hijos y todo el entorno. Y ahí dije, no, no, ya, Señor, ya va a llegar el momento en que nuevamente llegue a la iglesia de la victoria. Y llegamos y ahí ya a aceptar lo que venía, porque hacía mucho tiempo que mi papá me decía que yo tenía que ser el pastor y Dios me había hablado en muchas oportunidades. Yo todavía creo en los profetas, todavía creo en el que Dios levanta instrumentos con esos dones proféticos y que le dicen a uno, como el profeta que le dijo a mi hermano que te vaya a morir. Y fue así. Entonces, uno conoce el evangelio de amor y también conoce la otra parte, cuando Dios se enoja con la persona. Y Dios tiene herramientas, yo siempre he dicho, tiene una herramienta formidable para doblegar nuestra soberbia, nuestro orgullo. Todo lo que nosotros hacemos en contra de la obra del Señor, Dios la doblega de una manera, pero increíble. Solo son cosas que Dios solamente hace. Hasta el hombre más orgulloso, el hombre más. Yo he visto hombres choros, choros, en los barrios aquí donde vivimos, que Dios los ha cambiado. Esos delincuentes que todos los tenían miedo, Dios los ha cambiado. Y cuando uno los mira y se encuentra con ellos y les tiene cierto resquemor por lo malo que han sido, y dice, no, así como va a cambiarlo. Y Dios los cambia. Se imagina que usted va caminando por la calle y ha conocido un delincuente malo, 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 que usted le tiene miedo, o le tiene distancia, le tiene recelo, y de repente lo encuentra en la calle y le diga, hermano Manuel, y va y lo abraza y le diga que el Señor se bendiga. Qué grandioso, es grandioso lo que hace el Señor con todo. Sabe que Dios me hizo recuperar mi esposa, me hizo recuperar la familia y además me hizo recuperar la salud, a pesar de que siempre en la pandemia también estuve ahí 3 meses en la cama con el COVID, pero Dios siempre tuvo misericordia de mí y de mi familia.
Y no permitió, si de verdad no permitió. Mi hermana me dice duro de matar en el trabajo, me decían Bruce Willis, solo porque Dios ha tenido misericordia de mi vida, nada más. Pero yo no creo que Dios me dé otra oportunidad si yo caigo, porque Dios ha tenido mucha misericordia de mí. Mi pastor Y Jorge, hay, dígame, hay, hermano, hay procesos, o sea, cada uno de nosotros tiene un proceso en su vida. sí, Y, y, a ver, somos hijos de Dios. Como dice usted, el padre aplica disciplina a sus hijos cuando los hijos no lo han hecho bien. Dios también disciplina a sus hijos. A los que no son sus hijos, los deja, les pasa y sufren sus consecuencias. Pero a los que son sus hijos, Él los disciplina. Y no va a dejar a sus hijos sin disciplina. Ahora, que a veces duele, duele, pero ese dolor no es para muerte, sí, sino que ese dolor es para vida. Y aún así, pues dice, y como pasaba con el rey David, que imagínense con todas las cosas que hizo el rey David, sí, pero Dios veía el corazón del rey David, porque si uno mirara las características de que hizo el rey David, pero en su palabra dice que a Dios le gustaba el corazón de David. Y ahí en su se arrepentió. descendencia nace el Mesías. O sea, tan grande es, nosotros no lo sabemos, no es justificar hacer malas obras, porque su palabra dice que lo cojo no se salga del camino, o que el cojo no se salga del camino, sino que antes sea sanado. O sea, Dios no quiere la muerte del que muere, Dios quiere la vida del pecador que se arrepiente. Sí, Y hay personas que no hacen oídos sordos a la palabra porque es una palabra de reconciliación, una palabra de amor, una palabra de restauración. sí, Pero a veces, como dice usted, le gusta, al hombre le gusta caerse, como que abraza eso que le hace mal, pero Dios nuevamente ve del corazón y trabaja y al final siempre, siempre se ve que toda la honra y toda la gloria es de Dios. sí, Mi pastor, usted nada más. dice que, sí, y usted dice que usted aceptó, ¿cierto?, el poder trabajar. ¿Y cómo ha sido trabajar, sobre todo ahí en la población de La Victoria, que a pesar de que por algunas cosas se conoce la población de La Victoria, pero hay muchos hijos de Dios en ese lugar? Hay muchos hijos de Dios en ese lugar y Dios se manifiesta. ¿Cómo Dios le ha permitido o cómo Dios ha confirmado su trabajo ahí en ese lugar? Bueno, lo primero que Dios hizo, Dios toca la parte sensible de la persona. Cuando llegué allá y veía niñas que en el invierno iban con chalitas, gente tan humilde que iban desabrigados porque no tenían con qué abrigarse. Y pasa mucho allá en la historia y todavía. Entonces, hay gente muy linda, muy linda, muy preciosa, hermanas, son casi todas viejitas que son lo más leal que hay. Tenemos pocos varones, pero las enfermedades y, y muchas cosas que uno vive a diario en, en nuestra vida, nosotros tenemos un buen pasar. Es decir, porque Dios nos ha provisto, nos ha sustentado. Pero así como nosotros vivimos yo viví un periodo malo, sin trabajo y sin ser un buen proveedor del hogar. Así hay otros hermanos que se le han cerrado las puertas. Entonces uno no puede ser indiferente a ellos. Y una de las labores como pastor para mí es eso. eh, Orar por los hermanos para que Dios abra una puerta, ayudarlos socialmente, porque ellos necesitan, aparte del apoyo espiritual, necesitan muchas veces que uno le aporte con algo material. Y gracias a Dios, Dios nos ha bendecido para hacer esas cosas. Pero mire, yo digo una cosa eh, que uno aprende a través de las cosas que uno pasa.
para ayudarlos en la oración, para que Dios tenga misericordia de ellos, para que tenga Dios misericordia de los hermanos, de las hermanas. Cuando empezaron a construir el templo y se fueron y Dios tomó al hermano Cáceres, el grandote, el jefe del clan Cáceres, usted lo tiene que haber conocido, que vivía al frente de la escuela y del kinder ahí en 1 de Mayo, uno grandote. El hermano Cáceres se fue, murió después la hermana Matilde, la que nos cocinaba todo el tiempo cuando estábamos trabajando. Había otra niña que estaba colocando la herida y ella no sabía que estaba embarazada. Entonces hay tantas cosas, el amor está, las ganas están dentro del pueblo, pero las ganas muchas veces duran poquito. Y esa es la labor que uno debe sobrellevar en base a la oración. Porque si no oráramos, si Dios no nos respaldara, si estuviéramos todavía como actuábamos antes de conocer verdaderamente lo que es el Señor, nosotros no estaríamos ahí. Yo creo que todo lo que uno pasa es un proceso para que uno pueda tener las fuerzas para tomar el lote y seguir adelante. Mi pastor, hermano Manuel, Dígame. No, Cristian. ¿algún versículo favorito? Sabemos que toda la palabra del Señor es hermosa, pero a veces uno tiene un versículo, su caballito de batalla. ¿Tiene usted algún versículo favorito? Mire, hay dos versículos que sí me gustan mucho. Una es Gálatas 5:7, el que dice, no engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ese lo tomé hace muchos años por lo que uno hace. Bueno, Dios lo dice ahí en su palabra. Y el otro versículo que también me impactó mucho cuando lo escuché la primera vez es cuando Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Amén. No es sacar de contexto, dice cuídate de ti mismo y de las falsas doctrinas. Pero eso de cuídate de ti mismo es una gran verdad, porque nosotros el peor enemigo que tenemos somos nosotros. Cuando nos miramos al espejo, que es una gran verdad lo que Pablo le dijo a Timoteo, y Timoteo era jovencito. Son muy lindos, muy hermosos esos versículos. Amado pastor, agradecemos al Señor, ¿no es cierto?, por su testimonio. Yo creo que aquellos que no han escuchado, volvemos a decir, el hombre pasa por procesos. No hay nadie que Sí, pase por nadie. Que un hombre diga, yo nací feliz y voy a morir feliz sin pasar ni una cosa, yo creo que no hay. Si nuestro Señor Jesucristo, siendo santo y 3 veces santo, vino a esta tierra, sufrió desde su niñez hasta llegar, ¿no es cierto?, al madero de la cruz, por darnos vida en abundancia, pasó procesos en su vida, que más nosotros, pero todo proceso tiene su motivo y como usted nos cuenta, ¿no es cierto?, en su testimonio nos ha contado, el propósito era de que un día usted fuera un siervo de él y trabajara para su reino. Hoy, sí, como usted cuenta, restaurando su familia, trabajando con sus hijos y trabajando con su padre, que es un siervo del Señor, el cual Dios me ha honrado de conocerlo, y, y que Dios, amado pastor, le siga bendiciendo y dando amén. ese anhelo en su corazón de no tan solo llevar el pan material y también el pan espiritual. Las dos cosas van en conjunto, ¿cierto? Porque no podemos decirle a una persona que tenga necesidad, hablarle mucho del Señor y su palabra, pero si su estómago está vacío. Claro, Entonces, que Dios le bendiga en esa labor que usted está, y que bendiga a cada uno de los que le apoyan, los que están a su lado, los espositas, los hermanos. Y ha sido grato, pastor, para mí ha sido grato escucharle, conocer su testimonio y que Dios le bendiga en gran manera. Que Dios amén. siga añadiendo gracias en usted y en los que están
junto a usted trabajando para esto, que es el reino del Señor. Bueno, Cristian, no Amén. sé si hay algo más que decir, nuestro pastor. Amén, sí. Vamos a ir a una pausa musical y después de esta ¿Ya? pausa musical vamos a ir a la lectura y exhortación de la palabra que ha caído en gracia a nuestro pastor Jorge Tapia. Que el Señor les bendiga. Amén. Desde niño, muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la luz de la tierra y el cielo, en mis sueños cada noche estaba tú. Redentor, yo quiero darte siempre gracias, porque poder darme cuenta de tu amor, me veré en tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. Como no creer en Dios, si me ha dado los hijos y la vida, como no creer en Dios, si me ha dado la mujer querida, como no creer en Dios, y lo siento en mi pecho cada instante, en la risa de un niño por la calle, con la tierna caricia de una madre, como no. Como no creer en Dios, si está en la viña y en el manto vivo, como no creer en Dios, si me dio la mano abierta de un amigo, como no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría, esta vez que el mañana cada día, por la fe que han llegado, como no. ¿Cómo no creer en Dios? Si un 23 de marzo del año 63 me trajo a su camino enfermo de hechicería, ¿cómo no creer en Dios? Si al traerme a su camino pudo cambiar mi vida. ¿Cómo no creer en Dios? Si esta noche me siento más que bendecido, mirando la descendencia Tapia Bacallés. ¿Cómo no creer en Dios? Aleluya. Si una hermana me saluda y me dice, pastor, mi bendición es saludable. Dios te bendiga. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, con la tierna caricia de una madre, como yo. ¿Cómo no creer en Dios? Si
La Después de haber gloria escuchado esta hermosa alabanza que es para la honra y la gloria del Señor, vamos a pasar a algo muy importante, querido amigo, querida amiga, que es la palabra del Señor, que está atrás de nuestro pastor Jorge Tapia. Amado pastor, que el Señor le bendiga. Amén. Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos. Y mire, la palabra del Señor está en el libro de Josué, capítulo 7, en el versículo 19. De lo que estábamos hablando al respecto de las cosas que hacemos y que afectan mucho a los demás, a nuestro entorno. Y dice, vamos a leer desde el versículo 19, vamos a leer un par de versículos. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro, de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello, y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Arcor. Y los dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete a Jehová en este día. Yo les mencionaba que dije en un momento, yo le dije a Dios que no caminaba más porque estaba derrotado. Bueno, y lo que pasa que en definitiva yo no quería aceptar la responsabilidad que se me estaba dando. ¿Y por qué he tomado este pasaje? Porque Dios dio una orden, y cuando Dios da una orden, es necesario obedecerle sí o sí. Y en los momentos en que el pueblo de Dios tomó Jericó, tenía una orden de no tomar nada de los impíos, nada de los que habitaban en Jericó, sino que solamente los tesoros fueran a dar a la iglesia, para los tesoros de Jehová. Pero un hombre, que era de la tribu de Judá también, desobedeció este mandato y se vio tentado al ver estas cosas, el manto babilónico. Tenían las tremendas... ¿Cómo se iba a perder eso? Si él se lo podía llevar a su hogar sin que nadie lo supiera. Y esas cosas nosotros hacemos muchas veces, que tenemos un pecado oculto que nadie, seguramente uno piensa que nadie lo sabe. Uno piensa que no, que iban a saber si el pastor no, ni te va a mirar. A lo mejor podemos tener una tentación por ahí, algo que nos guste, o de repente, o pegarse una bailada, o salir y tomarse una cerveza, que muchos, alguna vez quisimos hacer eso, después de haber conocido a Dios, pero que no es lícito. Todas las cosas todas las cosas no son lícitas, pero no nos convienen. Y una de las cosas que no nos convienen es esto.
de desobedecer el nombre del Señor. Entonces son cosas que nosotros hacemos que le escondemos a los demás. Hay cosas que Dios da testimonio de la gente a uno, pero cuando desobedecimos a Dios es lo peor que nos puede pasar, es lo más malo que nos puede pasar, porque las consecuencias son pero terribles. A eso es lo que yo quería llegar a través de mi testimonio y de la palabra del Señor. ¿Qué culpa tenían los hijos? ¿Qué culpa tenían las hijas? ¿Qué culpa tenía la esposa de la desobediencia de este soldado que tomó para sí todas esas cosas para beneficio propio? Pensando que Josué no iba a saber, que los demás no iban a saber. ¿Y cómo se enteraron? Porque fueron a conquistar otro pueblo. Y antes de conquistar los pueblos, mandaban espías para ver de cuánto se necesitaba para conquistar ese pueblo. Y cuando fueron a conquistar a Jai, le dijeron que con 2.000, 3.000 hombres era suficiente. Y partieron los 3.000 hombres y volvieron derrotados por parte de los de Jai. Entonces Josué se postró a tierra. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Postrarnos a tierra y humillarnos al Señor cuando tenemos problemas. Y era un problema porque Dios la había mandado a conquistar todo Canaán. Pero ahora tenía un problema, no podía conquistar un pueblo chico porque habían sido derrotados. Y él se postró a Jehová y Jehová le dio a entender lo que había pasado. No obedecieron la palabra del Señor. Hay un anatema en medio de la tribu, hay un anatema en medio del pueblo de Dios. Y eso no puede ser. Y eso nos va a llevar a la derrota. Entonces Dios mostró y dio testimonio de quién era la persona. Habiendo tanto hombre, Dios da testimonio de las cosas que pasan. Dios muestra quién es el que está en pecado. Dios muestra quién está falto ante la presencia del Señor. Es por eso digo, nosotros, mire, en Chile la mayoría de la gente ha conocido las dávidas del Señor. La gente conoce quién es Dios, pero le ha vuelto la espalda y se ha olvidado de lo difícil, de lo complicado que puede ser volverle la espalda al Señor. Sí, nosotros mismos, por el testimonio que hemos contado, el testimonio de tantos hermanos que le han vuelto la espalda al Señor y que nada bueno ha traído a su vida, sino que malas consecuencias, ha traído dolor y amargura. Entonces nosotros debemos evitar esas cosas. Amigo, usted que escucha en este momento, está viendo este programa, yo le invito a reflexionar en la obra del Señor, en lo bueno que es estar en sus caminos. ¿Y sabe por qué le invito a reflexionar? Porque después de esta vida hay otra, recién comienza la eternidad. Y hay un camino que lleva directamente al infierno y otro que lleva directamente al cielo. Y esa es su responsabilidad, amigo, elegir qué camino quiere usted para cuando parta del escenario de esta tierra. Porque va a llegar un momento en que nosotros no vamos a estar, los cristianos vamos a ser tomados, y muchos se preguntarán dónde están aquellos que hablaban la palabra del Señor en las esquinas. Muchos se preguntarán qué pasó con eso. Entienda, Dios no puede ser burlado. Por eso le decía a mi hermano cuál era el versículo. Pero ese Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted es un mal vecino, siempre va a tener malos vecinos. Si usted fue un mal hijo, no crea que va a tener buenos hijos, a no ser que usted se acerque y crea que el Señor Jesús vino a salvarnos, que murió por nosotros para romper todas estas maldiciones que tanto daño nos hacen. La desobediencia tiene sus consecuencias. El pecado, bueno, las cosas malas tienen sus consecuencias. Si usted ha tenido muchos vicios, o como decían hermanos, que cuando se llegó a los caminos del Señor nuevamente, haya fumado tanta marihuana, y lo único que le pedía al Señor era que no tuviera problemas con sus neuronas, porque la marihuana mata las neuronas. Entonces, esa debe ser la oración de cada uno de nosotros.
de los que hemos pecado. Y la oración como la hizo David allí en el Salmo 51, que le dice que no retires de mí tu Santo Espíritu, mi amado Dios. Y esa oración, ese salmo tan hermoso que es una oración de arrepentimiento. Por eso que el corazón de David era como Dios quería, porque él se arrepentía, no le echaba la culpa a nadie de sus pecados, no culpaba como Adán cuando pecó y le dijo a Dios, pero si la mujer que tú me diste, él no se la pidió, sino que le dijo a Dios que el Dios tenía la culpa porque él le dio la mujer a Adán. Entonces son cosas que uno no entiende. Todos tenemos la tendencia de echarle la culpa a los demás. Y siempre nosotros somos los inocentes, pero no somos inocentes. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, cuando usted, mire, en una oportunidad estaban en una fiesta y estábamos bailando y de repente apareció una guitarra y un amigo tomó la guitarra y se puso a cantar: ven a el pecador que te espera, así curado, con trago. Él nunca ha ido a la iglesia, pero sí ha escuchado las alabanzas que los cristianos andan predicando, que andan cantando en las calles. Hay muchos que conocen las alabanzas en la misma población La Victoria. ¿Cuánta gente hay que conoce que ha conocido las dávidas del Señor? Cuando vamos a un funeral, cuando vamos a un velorio a hacer un servicio y todos cantan la alabanza al Señor. Hay muchos que se ponen a llorar, que del momento sienten la necesidad de buscar a Dios, de clamar a Dios, pero pasó ese momento y se olvidaron. Amigos, Dios es grande en amor y en misericordia. Y aquel Jesús que vino a morir por nosotros y ahora está abogando por nosotros, está intercediendo por nosotros ante el Padre, está siendo un abogado, mañana va a ser juez. Cuando ya partamos del escenario de esta tierra, Él va a ser el juez y ya va a ser muy difícil poner marcha atrás. Le invito a reflexionar en la vida que usted lleva, en la vida que está llevando en este momento, si está bien o está mal, si necesita o no necesita de Dios. Pero yo sé que todos necesitamos de Dios. Piense en lo pequeño que somos. Cuando llegó una pandemia, tanta gente se llevó. Cuando hubo un terremoto tan grande, no había dónde meterse. Piense en lo pequeño que somos. Pero y piense también en lo grande que es el amor de Dios para cuidarnos y librarnos de la muerte, de las enfermedades, de las angustias. Si usted quiere que su hijo cambie, entréguele su vida al Señor y diga: Señor, en tus manos me entrego, tome dominio de mi familia, tome dominio de mis hermanos, tome dominio de todos, por misericordia, por piedad. Dios les bendiga a todos ustedes que una vez caminaron y que hoy ya no están en los caminos del Señor. Y a usted que no ha caminado, que no conoce las dávidas del Señor, que tiene su vida llena de problemas, que está enfermo, le presenta a un Dios sanador, a un Dios que hace milagros, al Dios que me levantó de la sepultura, al Dios que libró a mi papá de la locura, al Dios que ha hecho tantas cosas buenas para con nuestras vidas, que ha hecho tantos milagros que nosotros no entenderíamos, que usted no entendería, pero que nosotros ahora con el tiempo lo entendemos. Es solo por la misericordia de Dios. Ese amor que Él nos da es el que va a cambiar nuestras vidas y la suya. Amén. Dios le bendiga. Dios mío, querido Padre Santo, lleno de bondad, de amor, de misericordia. Clamamos, mi Dios amado, para que usted bendiga este programa, mi Dios. Bendiga a nuestros hermanos, mi Dios querido, que están dirigiendo este programa.
Depóngale la lucidez, mi Dios querido, úselos, mi amado Dios, por misericordia, úselos en bendición, mi Dios, para muchas familias, mi Dios amado, y los que escuchan su palabra, mi Dios, que caiga en buena tierra, mi Dios querido, que caiga en buena tierra por misericordia, y sean bendecidos todos, mi Dios amado, a través de su palabra, mi Dios, y que entendamos, mi Dios, que solo en usted hay salvación. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios hermano. le guarde y le bendiga, amado pastor. Dios grato estar junto a usted en este programa que tiene un solo propósito, querido amigo. No hablamos de religión, no hablamos de nada que sea humano, sino que hablamos de algo celestial y maravilloso que es el Evangelio de nuestro Señor. Que esta palabra le pueda servirle a usted, especialmente a usted que no conoce al Señor, que pueda ver la grandeza del amor, la misericordia de Dios. Todos cometemos errores, todos cometemos faltas, pero hay un Dios grande en amor y misericordia que perdona nuestros errores cuando lo acercamos y nos humillamos a Él. Amado pastor, que Dios le guarde, le bendiga a usted junto a su linda familia. Amén. Para mí ha sido grato tenerlo en este programa. Y bueno, yo ya me estoy despidiendo, agradeciéndole al Señor de darnos la oportunidad de estar acá nuevamente, junto a mi hermano Cristian, junto a nuestro pastor. Y el Señor lo dispone, estaremos nuevamente en un nuevo programa para darle la honra y la gloria a nuestro Señor y poder decirle a usted, querido amigo, mi amiga que nos escucha, y hermano y hermana, que el Señor es el más lindo, el más grande que podemos tener en nuestra ayuda, en nuestro socorro, en nuestro pronto auxilio, en los momentos difíciles que podamos tener. Él siempre va a estar ahí. Un abrazo a la distancia y bendiciones. Amado Cristian, lo dejo para que también usted se pueda despedir y darle la oportunidad a nuestro pastor para que también se pueda despedir. Para mí, desde ya, les deseo las más ricas bendiciones. Amén. Muchas gracias, hermano Manuel. Le vamos a dar la oportunidad a nuestro pastor Jorge para que él se pueda despedir. Pastor Jorge. Mi hermano, ha sido un privilegio haber compartido este rato con ustedes en el programa. Espero que Dios los use en bendición. Amén. En cada programa los use en bendición. Que llegue ahí en la semilla a un corazón afligido, a un corazón contrito y humillado. Que Dios les bendiga grandemente. Y me alegro mucho haberlo conocido, hermano Cristian, haber conocido al hermano Manuel, aún en las circunstancias que nos conocimos. Bueno, Dios hace las cosas. Y después vamos a estar comunicándonos y vamos a estar conversando. Bueno, Amén. vamos a encontrar por ahí, vamos a invitar a la iglesia, lo voy a invitar a la iglesia también. Así que Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Muchas gracias por haberme considerado. Muchas gracias, hermano Manuel. Muchas gracias, hermano Cristian. Un abrazo y bendiciones. Amén. Amén. Le damos muchas gracias, amado pastor Jorge. Hermoso su testimonio. Y para que también los hermanos, hermanas que ven, ¿cierto? Y las personas que ven este programa, se han llegado hasta esta parte del programa, es que cada uno de nosotros tiene un proceso. A veces muchos dicen, no, yo cuando esté bien, cuando tenga un buen comportamiento, cuando yo haga las cosas bien, ahí me voy a acercar a la iglesia. Ese día no va a llegar nunca, porque nosotros constantemente hacemos lo malo. Y es por eso que es necesario que nos acerquemos a Dios para que Él, como buen jardinero, corte los ganchos malos, ¿cierto? Y Él nos vaya perfeccionando en su camino. Como dice su palabra, que lo cojo no se salga del camino, sino que antes sea sanado. También, como decía nuestro pastor, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras de la carne, segarás corrupción, mas si siembras del Espíritu, segarás vida eterna. Le damos gracias nuevamente, amado pastor. Le pedimos a Dios que usted lo bendiga grandemente a usted, a su esposa, a toda su familia, que confirme su ministerio. Y bueno, sabemos que es así, porque hasta el día de hoy Dios lo ha mantenido, ¿cierto? Un saludo fraternal a toda su congregación, que por misericordia del Señor, como dice usted, la pudimos conocer, ¿cierto? Deseamos que Dios le bendiga grandemente, que nunca falte el alimento en su mesa, que Dios siempre le provea, porque Dios, donde no hay, también Dios llega y agrega, ¿cierto?, lo que falta. Así que le damos gracias nuevamente. Con la ayuda del Señor, nos vamos a ver en un siguiente programa y deseamos que Dios le bendiga grandemente. Así que, nuevamente, que Dios les bendiga. Amén.